Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com. Tiene razón el PSOE cuando nos dice que no deberíamos prestar atención a las conversaciones privadas de José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, porque la filtración de las mismas es un hecho en sí mismo gravísimo y porque además de esas conversaciones no se desprende ninguna información relevante o noticiable. Veámoslo. El gobierno de Pedro Sánchez y sus voceros mediáticos están nerviosos con la filtración de sus conversaciones privadas con José Luis Ábalos. Quizá no tanto por lo que se haya revelado hasta el momento, sino acaso por lo que pueda revelarse en el futuro. Y en lugar de coger el toro por los cuernos y defender a Pedro Sánchez del contenido de esas filtraciones, de las que ya han llegado o de las que están por llegar, la estrategia mediática que se ha adoptado para neutralizar todo lo que rodea estas noticias ha consistido, por un lado, en afirmar que esta filtración constituye un hecho gravísimo que socava los fundamentos mismos del Estado de Derecho, y por otro, en sostener que el contenido que se desprende de estas filtraciones no es relevante, no contiene información que sea noticiable. A mí me parece tremendamente peligroso para la democracia de este país que se filtren mensajes privados del presidente del gobierno tratando temas laborales con su equipo, con sus colaboradores, y no pase nada. Y lo veamos con una normalidad absoluta. A mí esto me deja perplejo. Lo que estamos viviendo hoy, estas imágenes y estas conversaciones, es algo gravísimo. Uno no sabe si esto es juego sucio, si esto es lawfare. Pero desde luego, si no lo es, se parece mucho. Mensajes que estamos conociendo, el contenido de los mensajes son absolutamente intrascendentes. Me van a permitir que paren las rotativas, conocer que el presidente del gobierno da las gracias porque le feliciten el cumpleaños. Es decir, mensajes de verdad, absolutamente intrascendentes y además, en fin, absolutamente descontextualizados, si me permiten así. En cuanto al primer argumento, puede ser cierto que estemos ante un hecho muy grave. No estoy diciendo que lo estemos, porque si la filtración de estas conversaciones privadas hubiese sido propiciada por una de las partes, por ejemplo por José Luis Ábalos, los hechos no revestirían ninguna gravedad. José Luis Ábalos, si así lo quiere, puede hacer públicas estas conversaciones. Será más o menos elegante que lo haga, habrá segundas intenciones en que lo haga, por ejemplo, amenazar al Partido Socialista con enseñar cosas mucho más graves si no le prestan ayuda, pero en cualquier caso, si José Luis Ábalos lo hubiese filtrado, directa o indirectamente, desde luego no estaríamos ante ningún ataque al Estado de Derecho. Ahora bien, si no ha sido José Luis Ábalos quien lo ha filtrado, ni tampoco Pedro Sánchez, sí podríamos estar, desde luego, ante un ataque a las libertades fundamentales de las personas, en este caso las de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, que por muy criticables que puedan parecernos sus figuras, desde luego siguen teniendo derecho a que sus comunicaciones privadas no sean asaltadas. Ahora bien, sería un hecho jurídicamente tan grave como pudo serlo la filtración de las conversaciones privadas entre Mariano Rajoy y Luis Bárcenas, o como pudo serlo también la filtración de la negociación que mantuvieron el novio de Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía. Y pese a que todas estas filtraciones revestirían una enorme gravedad desde un punto de vista jurídico, al PSOE solo le han molestado hasta la fecha las filtraciones que hayan perjudicado al líder de su partido, a Pedro Sánchez. Las filtraciones que afectaron y que perjudicaron al por aquel entonces líder del Partido Popular y presidente del gobierno, Mariano Rajoy, o las filtraciones que afectan a la pareja de la líder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no motivaron que el PSOE se rasgara las vestiduras. Pero bueno, hasta cierto punto podría ser comprensible que el PSOE ponga más el grito en el cielo
cuando se comete un ataque a las libertades de los miembros de su partido que cuando se comete un ataque a las libertades de los miembros de otro partido. Pero es que no se trata de que el PSOE mantuviera un perfil bajo respecto a la crítica de estas filtraciones que en su momento perjudicaron a miembros del Partido Popular, sino que el PSOE fue el primero en instrumentalizar políticamente esas filtraciones en su propio provecho electoral. No solo no hubo ninguna crítica del PSOE contra esas filtraciones, sino que hubo un aprovechamiento político de las mismas. Y cuidado, no voy a criticar al PSOE por aprovecharse políticamente de esas filtraciones, salvo que las hubiese propiciado él mismo, por supuesto. Lo que sí le voy a pedir es una cierta coherencia cuando ahora el Partido Popular está haciendo lo propio con las filtraciones que afectan a Pedro Sánchez. Si una vez filtradas esas conversaciones privadas, por muy grave que pueda ser el hecho en sí de la filtración, el PSOE saca rédito electoral de las mismas, ¿qué habrá de reprochable con que el Partido Popular o Vox ahora hagan lo propio con las filtraciones que afectan a Pedro Sánchez? Más bien parecería que lo que busca el PSOE es una cierta asimetría legal. Las conversaciones privadas de Pedro Sánchez no se pueden filtrar y no se pueden comentar si han sido objeto de una ilícita filtración, y en cambio las conversaciones privadas del Partido Popular no solo se pueden y se deben filtrar, sino que sobre todo han de ser utilizadas políticamente como ariete contra ellos. Desde luego, este primer argumento no resiste la prueba del algodón de la coherencia política. Y lo digo tanto por el PSOE como por todos aquellos voceros mediáticos del PSOE que durante meses o años han estado comentando y criticando al Partido Popular en función de las filtraciones de conversaciones privadas de sus miembros y que ahora, poco más o menos, que se niegan a hablar del contenido de las filtraciones que afectan al presidente del gobierno porque anteponen la crítica al hecho en sí mismo de que la conversación se haya filtrado a analizar periodísticamente el contenido de esas filtraciones. Si bien, claro, podría argumentarse, y esta es de hecho la segunda línea argumental que está utilizando el PSOE para obviar el contenido de esas filtraciones, podría argumentarse que lo que hemos conocido hasta la fecha, el material de los diálogos de WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, no proporcionan una información novedosa o que sea especialmente noticiable, de tal manera que si todo lo que hay en esas conversaciones es algo insulso, ¿para qué le vamos a dar ningún tipo de relevancia? ¿Para qué le vamos a dar ningún tipo de relevancia mediática? Son conversaciones, nos dicen, que afectan al ámbito exclusivamente privado de Pedro Sánchez y de José Luis Ábalos, que no tienen ningún tipo de trascendencia pública. Pero esto último es obviamente falso. Las conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos que hemos conocido hasta la fecha, por supuesto que tienen una enorme trascendencia pública. Por un lado, hemos comprobado que dentro del Partido Socialista había un odio muy enconado y recíproco entre Pedro Sánchez y los principales varones autonómicos del partido, hasta el punto de que Pedro Sánchez articuló toda una estrategia para ir descabezándolos uno tras otro, mostrando también, por tanto, la fibra moral de este personaje, que no solo es el secretario general del PSOE, sino también el actual presidente del Gobierno de España, y a su vez también hemos conocido que Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno de España, está al frente de un Consejo de Ministros, dirige un equipo de ministros nombrado por él, que está repleto de personas a las que desprecia. Hemos leído desprecios hacia, por ejemplo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que calificó de pájara, o también hemos leído desprecios hacia el que fuera vicepresidente segundo de su gobierno, Pablo Iglesias, a quien tildó de estulto, torpe o maltratador. Este tipo de descalificativos contra tu propio equipo, contra el equipo que tú mismo has conformado, no son desde luego irrelevantes, porque ponen de relieve que Pedro Sánchez ha confiado gran parte de los poderes del Estado español a personas que él mismo desprecia. Y luego hemos de ser los ciudadanos españoles los que sufrimos a esas personas que él mismo desprecia
como ministros que toman decisiones sobre nuestras vidas. ¿Cómo no va a ser un hecho relevante conocer que Pedro Sánchez desprecia y critica a buena parte de su equipo de gobierno? No solo eso, también hemos conocido, tal como comentamos en un vídeo anterior, que Pedro Sánchez está dispuesto a aprobar normativas que luego cercenan las libertades de los ciudadanos que él mismo considera negativas y que está dispuesto a hacerlo con el único objetivo de mantenerse en el poder. ¿Cómo no va a ser un hecho noticiable saber, por ejemplo, que para el presidente del gobierno su decreto antidesahucios es netamente negativo? ¿Cómo no va a ser un hecho noticiable conocer que el presidente del gobierno no tiene ningún reparo moral en terminar aprobando normas que dañan a la economía y a la sociedad española si las mismas son funcionales para consolidar su poder? Claro que todo eso es enormemente noticiable y resulta vergonzoso que los voceros mediáticos del PSOE, que copan muchas tribunas periodísticas, nos estén diciendo que todo esto no reviste ninguna relevancia y, por tanto, se estén negando a reflexionar en público sobre el contenido real de estas conversaciones. Que se estén negando a hacer una radiografía de la auténtica talla moral del presidente del gobierno de España. Así que los argumentos que está proporcionando el Partido Socialista en contra del escrutinio público de estas conversaciones filtradas, quizá ilícitamente, entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, son argumentos completamente peregrinos. Son argumentos que muy probablemente ni el propio PSOE se crea, pero sí es el argumentario oficial que los voceros mediáticos del PSOE pretenden que todos los demás nos creamos, porque esa es hoy por hoy la única treta que han conseguido articular para tratar de desactivar la publicación de estas conversaciones. Y por eso, durante estos días, no solo se está retratando la auténtica talla moral o talla inmoral del presidente del gobierno de España, sino que también se está mostrando, una vez más, la podredumbre mediática de muchos periodistas que actúan más bien como propagandistas. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com.